Bienvenidos al dúo de Cristian y Paul. En esta ocasión os traemos el resumen de la jornada que la verdad que ha estado bastante interesante. Como veremos hay bastantes cambios. Evidentemente lo malo es que ahora viene el parón, pero antes de eso hay que comentarlo, hay que analizarlo todo muy bien. Así que, sin más dilación, vamos con ello. Correcto, ha sido una jornada muy interesante en varias de las ligas que siempre comentamos y empezamos como siempre por una de las más interesantes, la Liga Española, la que tuvimos empate a 1 entre Elche y Real Sociedad. El Girona consiguió una victoria ante el Deportivo Alavés, también el Sevilla 1-0 ambos ante el Osasuna. Atlético de Madrid 3-1 ganó ante el Levante. El Villarreal sacó un 0-2 muy valioso en el campo del Español. 1-0 ganó el Athletic Club al Real Oviedo. Empate a 0 entre Rayo Vallecano y Real Madrid. A 1 el empate entre Valencia y Real Betis. El Mallorca, otra victoria muy importante, 1-0 ante el Getafe, y el Barça, que ganó en un partidazo espectacular ante el Celta 2-4, en el que yo creo que es el partido de la jornada, sinceramente, porque sobre todo los primeros 45 minutos, luego lo hablaremos un poco más en profundidad, fueron espectaculares. Pero bueno, en general, bueno, aquí evidentemente lo más interesante es que el Madrid pinchó y que el Barça se acerca otra vez a la lucha por el título. Está solo a 3 puntos, incluso por detrás. Me parece que el Villarreal está tan solo a 5 puntos y el Atlético de Madrid a 6 o algo así. Ahora lo veremos en la clasificación. Lo he dicho bien, de hecho. Pero bueno, luego lo veremos clasificación más adelante. Y además hemos tenido victorias de Girona y Mallorca, que son dos equipos que estaban en el descenso y que los dos no han salido, pero evidentemente es un paso hacia adelante. Y bueno, en la zona por Europa el Athletic Club ha vuelto a ganar, que estaba casi obligado, no era un rival de los más sencillos de la clasificación, de hecho ahora mismo colista. Pero bueno, está bien que vuelvan a la senda de la victoria. Valencia y Betis también, bueno, el Valencia también, un equipo que estaba en la zona baja y que sacó un empate ante un Betis que estaba luchando por zona Champions incluso. O sea que en general se han dado varios resultados muy interesantes a comentar. Sí, efectivamente. De hecho, viendo los resultados, solo hay un equipo bueno, dos equipos en esta ocasión que han empatado, pero el resto han sido victorias, con lo cual esto también pues ya te indica que hay partidos que 100% tenían mucha importancia y que yo creo que hay equipos, como has comentado tú, ¿no? Por ejemplo, el mismo que iniciaba la jornada del Girona, que claro, ganar era muy clave. Luego también tenemos ese empate también entre Elche y Real Sociedad, que también pues venían más o menos con dinámicas un poquito contrarias, pero que al final han empatado. Pero que yo creo que en esta ocasión, sobre todo lo que evidentemente lo que más destacamos es la pelea por el liderato, pero sinceramente también la pelea por el descenso, como también veremos más adelante, se ha puesto muy apretada, porque incluso el Girona, me parece raro decirlo, pero ha salido de la situación de descenso, lo cual es bastante llamativo. Bueno, sí, o sea, es que al final era un partido complicado. A la vez llegaba en zona Europa incluso a esta jornada y sacó una buena victoria el Girona ahí. Pero bueno, vamos a hablar ya sí que sí de los equipos que esperemos que estén por la lucha por el título hasta el final de la temporada. El Atlético de Madrid, que sacó una buena victoria con un doblete de Antoine Griezmann en la segunda parte. La primera seguramente se le complicó un poquito más de lo que esperábamos. Al final el Levante es otro de los equipos que está metido en zona de descenso, y me parece que hay un derbi dentro de poco ante Valencia que será muy interesante, porque ya no solo por el derbi, sino porque además se van a jugar parte del descenso y el de segunda vuelta todavía más, yo creo. Pero bueno, sí, el Atlético, pues una gran segunda parte que viene un poco siguiendo el tono de las últimas semanas para ellos. Creo que ha sido un tramo entre parón y parón bastante bueno para ellos. Ya al último parón se fueron espectacular, en el mejor momento de la temporada seguramente, y en este pues han vuelto a confirmar que ya se han ido esos demonios de la primera parte de la temporada. Y es verdad que, claro, todavía les pesa esos pinchazos de inicio de curso, pero cada vez están más cerca del liderato. De hecho, como he dicho antes, ahora son solo 6 puntos, que es una distancia que, hombre, quedan todavía 26 jornadas por jugarse y que creo que no se les puede descartar para nada el título de la liga. Sí, la verdad que sí, es la mejor noticia que podían tener, porque es cierto que era un partido que a priori pues deberían ser los favoritos. De hecho, digamos que incluso se les complicó un poquito, porque hasta el 60 pues tuvieron ese empate. Luego que entró Griezmann enseguida enchufó el 2-1 y ya todo se puso más de cara. Pero sí, yo creo que sobre todo el Atlético tiene que estar agradecido de que por suerte no están tan lejos como podía aparecer en la clasificación. Así que yo creo que están metidos de lleno en la pelea por el título. Veremos si les alcanza, pero como has dicho tú, falta muchísima temporada todavía. Y además, viendo cómo van de irregulares ahora mismo los dos principales candidatos, sobre todo, pues te puedes esperar cualquier cosa, y es bueno que estén ahí pues con un buen juego. La verdad, yo creo que el Atlético ha mejorado bastante respecto sobre todo al principio de temporada, luego de aquellos minutos buenos contra el Español. Así que por esa parte ya están bastante bien. Así que veremos si les alcanza, porque yo creo que pueden ser perfectamente más candidatos incluso que lo que vimos la temporada pasada.
A ver, veremos lo que pasa, porque lo que sí que es cierto que has dicho es que los dos que están arriba están un poco irregulares y prueba de ello es el último partido del Real Madrid, en general la última semana del Real Madrid, que es muy extraña porque creo que estaríamos todos de acuerdo hace una semana que estaban pues claramente en el mejor momento de la temporada, le habían ganado al Barça, habían construido una distancia de puntos muy interesante, pasaron por encima de un Valencia que es cierto que está en horas muy bajas, pero fue una victoria muy sólida y con un juego bastante bueno, honestamente. Y esta semana parece que ha cambiado todo. Es verdad que tenían un partido muy complicado en Anfield, aunque es cierto que, por ejemplo, luego lo veremos más adelante, que el City ha pasado por encima del Liverpool de una forma que prácticamente el Liverpool le hizo al Madrid. Así que veremos cómo está eso. Es interesante ver a los equipos españoles en Europa este año, sobre todo en pases más adelantadas, porque parece que les puede costar. Y ya hablando del partido de ayer, pues y sí que claramente eran ellos los favoritos. Es cierto que hemos comentado mil veces que Vallecas es uno de los campos más complicados para los grandes, sacando pues ellos mismos, ¿no? Sacando el Barça-Madrid y el Madrid-Barça o el Atlético-Madrid. En Vallecas es uno de los campos, yo creo, que más puntos se dejan los que suelen estar por arriba. Y así fue, un 0-0 en un partido que es cierto que no tuvo demasiadas ocasiones, no tuvo demasiado juego espectacular, la verdad. Recuerdo un par o tres paradas buenas de batalla. También hubo alguna llegada del Rayo Vallecano, aunque es verdad que las que iban con peligro no se acabaron de concretar y las que se concretaron un poco forzado y siempre en inferioridad numérica. Y bueno, y el Madrid, por otra parte, pues muy poquito de ellos. O sea, me acuerdo un chute de Valverde desde fuera del área que para bien batalla, algún centro desde la banda, muy poco de Mbappé. Vinicius, como siempre, lo intentó, pero no estuvo acertado. También poquito de Bellingham. Y bueno, es eso. O sea, le costó al Madrid, igual que le costó en Anfield, y es curioso, como decía antes, que después de un tramo en el que creo que estaríamos todos de acuerdo que se habían confirmado como el mejor equipo de la Liga Española y el líder y el claro favorito al título, pues a pesar de todo eso, que yo creo que sigue siendo así, generaron un poquito de dudas. Sí, la verdad que sí, sobre todo porque estos dos resultados han llegado en un plazo de 3 4 días. Entonces, pues es más llamativo, sobre todo porque es que es esto. Hace una semana yo creo que las sensaciones eran totalmente diferentes. Venían, es cierto, de ganar al Valencia, que a lo mejor pues no atraviesa su mejor momento, pero igualmente fue de los mejores partidos que le he visto a este equipo de Xabi Alonso y contrasta totalmente con lo que hemos visto esta semana. De hecho, también, evidentemente, cuando hay partidos malos, pues cuesta más sacar individualidades, pero sobre todo lo que yo destaco es que justamente ha coincidido con partidos de Mbappé que a lo mejor no han sido los mejores, excepto que también no ha tenido la situación como para tener buenas ocasiones. Creo que contra el Liverpool sí tuvo alguna, pero más allá de eso, contra el Rayo no se le ha visto mucho en el campo, así que yo creo que también pues es destacable que Mbappé, que estaba siendo el que más tiraba del carro yo creo en este Madrid, no tiene los mejores días y coincide también con que no sacan resultados positivos, pero igualmente como estamos diciendo, esto es muy largo y yo creo que vamos a ver varios pinchazos de cualquiera de los tres candidatos al título hasta el final de temporada, así que habrá que estar muy, pero que muy atentos. Estoy de acuerdo, la verdad, porque el Barça sí que ha ganado esta jornada, pero no sin sufrir muchísimo, no sin dejar muchas dudas otra vez con la línea defensiva y en general, pues ese fantasma que lleva siguiendo al Barça prácticamente desde inicio de curso de que no se juega igual que se jugaba el año pasado, que es cierto que fue un año espectacular y muy complicado de repetir, pero las expectativas estaban muy altas después de eso y este partido, otra vez, sobre todo los primeros 45, pues fue una muestra de que el Barça todavía está muy lejos de tener la efectividad que tenía el año pasado con la línea. De hecho, los dos goles vienen prácticamente de eso. Además, el primero es luego de marcar tú y de tener el 2-0 de Rashford, o sea que es todavía más llamativo. Y sí que hay que decir que, por otra parte, después de una primera parte en la que es verdad que todavía te vas ganando, es cierto que el Celta sale a jugarte de tú a tú y en un partido con espacios, pues al final el Barça tiene mucha más calidad que prácticamente todos los equipos del mundo y es fácil que te siga ganando a pesar de no estar demasiado fino. Por ejemplo, puede pasar como el día del Sevilla o puede pasar como este que no son tan efectivos el Celta y el Barça sí que lo consigue hacer. Y otra vez repito lo que iba a decir. En la segunda parte creo que sí que vimos un Barça mucho mejor. Es cierto que no tan espectacular como en la primera parte, ¿no? Fue mucho más control, mucho más tener la posesión, intentar pues minimizar errores, hacer que no te coman la espalda. Y bueno, pues es verdad que fuese mucho más efectivo, quizá no tan bonito como la de la primera parte, que si eres espectador neutral fue espectacular. Pero además marcamos otro gol, Robert Lewandowski, que firmó un hat-trick. Es muy importante que Lewandowski vuelva a ese nivel porque al final es un desatascador de partidos, pues de lo mejor que te puedes encontrar en Europa. Al final es que tuvo tres y metió las tres. Y sí, el Celta, pues muy poquito de ellos en el segundo tiempo. El Barça que supo frenar el partido, anestesiar al Celta prácticamente con el balón, que es importante, que es el ADN del equipo. Y bueno, pues una victoria que es evidentemente importantísima porque venía de pinchar el Madrid. Además, ibas a un campo muy complicado históricamente
para el Barça y aún así has conseguido sacar los 3 puntos que, hombre, a pesar de que las sensaciones quizá no son espectaculares, creo que es una jornada súper positiva para los de Hansi Flick. Sí, sobre todo viendo cómo el Barça había llegado al parón en los últimos dos, que creo que en septiembre fue contra el Rayo que empatamos y contra el Sevilla en octubre que perdimos. O sea, que las sensaciones por esa parte han mejorado, además recortándole los puntos al Real Madrid. Y sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Yo creo que justamente lo que permitió que en la segunda parte no hubiéramos tantas ocasiones del Celta, creo que de hecho no recuerdo casi ninguna, fue que atacamos de manera más ordenada, más tranquila y al final, pues es lo que se suele decir, si atacas bien, defiendes mejor. Así que yo creo que fue una prueba de ello y sobre todo lo que comentas tú, ¿no? Que Robert Lewandowski, luego de estos problemas que ha tenido físicos desde el inicio de temporada, que todavía creo que ha jugado poquísimos minutos para lo que yo creo que debería ser él, y que te mete un hat-trick, además de diferentes maneras, de penalti, de cabeza, que es un golazo. O sea, es una brutalidad lo suyo con 37 años y yo creo que va a ser clave que esta temporada esté disponible, porque ya hemos visto que a la primera que puede jugar 90 minutos, te mete tres, te genera, te ayuda bajando balones que a lo mejor en la presión pues tienes que tirar un pelotazo y irte los bajos. O sea, yo creo que ganas bastantes recursos con él, así que es totalmente fundamental que esta temporada, que a lo mejor puede ser su última, puede que no, veremos cómo rinde hasta el final de Claro, ella, que sí. pero yo creo que es un lujo tener a un delantero de la talla de Lewandowski. Yo creo que va a pasar como una leyenda del Barça y mira que llegó ya bastante mayor, pero es que partido a partido parece que quiere conseguir ese logro. Correcto, se ha hablado mucho de él, la verdad, sobre todo con el buen rendimiento también de Ferran Torres, se hablaba muchísimo de quién iba a ser el titular. Yo honestamente creo que Robert Lewandowski todavía tiene lo que tiene que tener para ser titular en este Barça y además en partidos de este estilo, bueno, es que te gana el partido él prácticamente solo porque hace remates que muy pocos delanteros en el mundo son capaces de convertir y por cierto estuvo muy bien también Marcus Rashford, que ya un Sí. par o tres de partidos más regulares, pues ayer estuvo otra vez, fue de lo mejorcito junto con el polaco. Vamos ya a la clasificación, el Madrid que sigue líder a pesar del empate, 31 puntos, 28 el Barça, 26 el Villarreal y 25 Atlético de Madrid, que son los cuatro que ahora mismo parece que pueden luchar por el campeonato. Por detrás, Betis, Español, Athletic Club, Getafe, Sevilla, Alavés, todos estos en la pelea por Europa, también Elche, incluso Rayo Vallecano, Celta, Real Sociedad y quizá en el Mallorca ya me voy un poquito a la lucha por el descenso, ¿no? Con Osasuna, con Valencia y con los que ahora mismo sí que están en puestos permanentes de segunda división, que son Girona, Levante y el Real Oviedo, que me podría creer que fueran los tres que, de hecho, creo que fueron los tres que alguno de los dos dijimos al principio de temporada. Sí, me suena que sí, la verdad que sí, pero como está todo tan apretado, pues veremos lo Sí, que acaba pasando, porque yo creo que se ha igualado todo bastante en esta jornada, no solo en la parte de descenso, también incluso en la parte de Europa, Champions. O sea que la cosa está bastante bonita y evidentemente pues esto es lo que queríamos, ¿no? Que se pareciera un poquito a otras ligas que más adelante ya veremos que también pues siguen bastante igualadas. sí, lo mismo se puede decir de la Premier League, ¿no? Que quizá parecía que el Arsenal se iba un poco, pues esta jornada ha habido un resultado muy, muy bueno. Antes el Ujú. Tottenham y el Manchester United empataron a 2, el West Ham le ganó 3-2 al Burnley, 2-0 Everton y Fulham, empate a 2 el Arsenal en el campo del Sunderland, 3-0 ganó el Chelsea, al Wolverhampton, 3-1 Nottingham Forest al Leeds United, empate a 0 entre Crystal Palace y Brighton, 3-1 ganó el Brentford al Newcastle, 4-0 al Aston Villa al Bournemouth, que es una paliza interesante, y sobre todo el City ganó 3-0 al Liverpool de Arne Slot y con esta victoria pues se coloca a tan solo 4 puntitos del liderato del Arsenal, que hombre, visto cómo estaba, o sea, al final hemos tenido una época en la que parecía que el Liverpool era mi favorito, luego el Arsenal, pues ahora parece que todo puede pasar, porque ya no solo el City, por detrás incluso el Chelsea está a 6 y bueno, es verdad que el Arsenal sigue siendo yo creo el más fiable y el favorito, pero nos vamos al parón con bastante esperanza que la Premier League haya lucha hasta el final y quizá una que ya hemos visto un par de veces en los últimos años entre Arsenal y Manchester City. Sí, la verdad que sí. Yo creo que el City ha sido el claro ganador de esta jornada. Ya dijimos que el Sí. Arsenal podía beneficiarse pues de cualquier resultado de ese partido, pero tenían que ganar primero y al final era un campo complicado. Ya también lo dijimos que no era nada fácil ganar a este Sunderland y se acabó cumpliendo, por lo que yo creo que el City ha salido perfecto a este parón. Veremos lo que pasa, pero yo creo que fue totalmente superior al equipo de Liverpool. Yo Sí. creo que también a lo mejor le ha pasado un poquito más de factura el cansancio en Champions contra el Madrid, pero bueno, igualmente yo creo que en cuanto a juego se demostró que el City pues ahora mismo está con ese punto más de inspiración. O sea, cualquiera de esos jugadores, ya lo ves, ¿no? El partidazo de Nico, Haaland otra vez, el golazo de Doku que también estuvo pues todo el rato intentándolo y al final pues se acabó marcando. Así que yo creo que son sensaciones súper positivas y que yo creo que, como bien decías, nos dejan esta Premier bastante bonita. Veremos si siguen cambiando ahí las dinastías en el liderato. Sí, correcto. Bueno, parece que después de casi un año el Manchester City ha vuelto a hacer clic ya definitivamente. Haaland está a un nivel goleador
espectacular, bueno, que lleva así 5 años, ¿no? Pero sigue siendo impresionante lo que decías tú, Doku, es increíble, eso es un martillo pilón todo el rato, o sea, al final se enfrenta a Conor Bradley, que es un lateral que hace 3 días había secado a Vinicius completamente, y Doku, pues, hace quizás el mejor del partido ante ese mismo rival, es un martillo, o sea, es que no para de regatear, de repetir esfuerzos, es una barbaridad. Luego Foden, esta temporada también está volviendo a su mejor nivel, Cherki ha caído bastante bien, ayer Reinders es suplente y es otro que empezó la temporada espectacular y que seguro que va a ser muy importante. Bernardo Silva está cumpliendo, Nico, como decías tú, también las lesiones atrás, que ya no hay, pues esa pareja Rubén Díaz de Guardiol, es también de lo mejor. Nunes es que al final todo está haciendo clic. Donnarumma también ha caído bastante bien en Manchester, y en cambio en el Liverpool, pues seguimos teniendo estas dudas, ¿no? Es verdad que venían de una buena victoria, si no me equivoco, ante el Aston Villa la semana pasada, que es verdad que frenaba una racha de como 6 o 7 derrotas consecutivas en Inglaterra, contando la Premier y las Copas. Pero, bueno, y evidentemente también de esta victoria ante el Real Madrid, que era, pues, parecía, ¿no?, ese clic que podían volver a competir por el título, y muy importante porque tenían también este partido el fin de semana. Pero la versión que vimos ante el Madrid y la versión que vimos ante el City es muy distinta. Es verdad que se puede achacar un poco al cansancio, pero aún así es bastante llamativo que es que fue un baile desde el primer minuto prácticamente. Hubo ocasiones prácticamente del Liverpool, de hecho la más clara fue el gol anulado de Van Dijk, a partir de ahí poquito más. Y bueno, es verdad que pues todavía no están Isak, pues, es verdad que ahora estaba lesionado, ¿no? Pero cuando jugó no está acabando de funcionar. Wirtz, más de lo mismo. Ekitike empezó muy bien, pero ahora se está quedando un poquito más atrás. Salah, sobre todo, yo creo que es el que más está cambiando de una temporada a otra. Esta temporada está prácticamente nulo, la verdad, en ataque, muy poco generando. Y bueno, pues al final el City, pues que sí que parece que está mucho mejor que la temporada pasada, en cambio, o sea, respecto al Liverpool. Y bueno, a ver si aprovecha un poquito más adelante otro pinchazo del Arsenal y vemos todavía más cerca esa lucha por el título, que se puede dar perfectamente, yo creo. Sí, es que yo creo que ahora mismo a lo mejor suena descabellado, pero es que el City, viendo cómo está en estos momentos, yo creo que va a ser claro candidato al título, sobre todo también porque yo creo que, quieras que no, es verdad que ha habido cambio de jugadores, que ha habido bastantes incorporaciones y otros que se han marchado, pero yo creo que todavía tienen ese gen de campeón, ¿no? Que evidentemente en este tipo de ligas es muy importante tener, porque mismamente el Arsenal hemos visto como años anteriores estaban luchando muy bien, pero en las últimas jornadas se acababan deshinchando un poquito, así que yo creo que va a estar ahí la cosa. Si consiguen aguantar hasta el final, que yo creo que esta temporada a lo mejor ya tienen la experiencia suficiente como para ello, pues veremos lo que puede hacer el equipo de Arteta, pero yo sinceramente creo que va a ser una liga que hasta la última jornada, así similar a lo que vimos en la 18-19, no se va a definir. De momento sigue primero el Arsenal, 26 puntos. Por detrás le siguen City, Chelsea, Sunderland en zona Champions, Tottenham en Europa League, Aston Villa también, United en esa zona de Conference, el Liverpool no, cae hasta el 8º puesto, y el Bournemouth, que hace 2 semanas estaba segundo, ahora está noveno. Crystal Palace, Brighton, Brentford, Everton, Newcastle todavía muy abajo, Fulham, Leeds United, Burnley, y en el descenso West Ham United, Nottingham Forest y un Wolverhampton Wanderers que tiene una cara de segunda que no puede con ella. Sí, veremos si imita a lo que vimos la temporada pasada, a ver si supera o no ese récord, pero yo creo que aquí la mención honorífica que tenemos que hacer es al Aston Villa, que recordarás que hace nada lo veíamos ahí en esa zona del descenso y ahora mismo está en Europa, jugando bastante bien, goleada al Bournemouth. O sea, yo creo que el equipo de Emery ha cambiado totalmente, que también pues se podía esperar, ¿no?, con el paso de las jornadas, pero yo creo que perfectamente son una de los mayores cambios que hemos visto desde el inicio de la Premier. Sí, es cierto que seguramente tenían que estar aquí desde el principio, pero bueno, por eso no les quita el mérito. Al final han sabido recuperarse de un mal inicio y pues es evidentemente otro de los candidatos, incluso a la Champions League, como ya vienen siendo durante los últimos 2, 3 temporadas. Vamos ahora a la Serie A, donde, bueno, aquí ha habido también una jornada muy interesante. El Pisa le ganó 1-0 al Cremonense, empate a cero. Bueno, hay muchos empates a cero, eso sí, ¿eh? Ahora hay 3 seguidos, de hecho, entre el Lecce de las Verona, como Cagliari y Juventus Torino. El Milan empató también ante el Parma, el Atalanta perdió 0-3 en su casa, perdón, ante el Sassuolo, Genoa 2, Fiorentina 2, el Nápoles perdió 2-0, la Roma sí que ganó 2-0 y lo mismo hizo el Inter de Milán, con lo cual, bueno, vamos a la clasificación antes porque ha cambiado absolutamente todo. El Inter y la Roma, que si no me equivoco estaban terceros y cuartos, ahora van primeros y segundos, y el Milan y el Nápoles, que eran primero y segundo, ahora van terceros y cuartos. El Bolonia, que se ha apretado muchísimo y que está a 3 puntos del líder, que cada semana hay uno más luchando por la liga, es impresionante. La Juventus con 19, Como 18, Sassuolo 16, Lazio 15, Udinese 15, todo muy apretado. Cremonense, Torino, Atalanta 13ª, hace 2 semanas estaba cuarto o quinta. Cagliari, Lecce, Pisa, Parma, Genoa, Verona y otra vez la Fiorentina en último puesto.
Sí, sigue sin levantar cabeza, la verdad que sigue siendo súper llamativo. O sea, yo ya no sé qué pueden hacer para revertir la situación, pero bueno, en el resto de la jornada, yo creo que ya dijimos en el vídeo de la previa de que era muy importante que eran partidos que a lo mejor eran más asequibles que otras jornadas que habían tenido, pues los Así grandes es. favoritos han no cumplido con su deber la mayoría, solo el Inter y la Roma, o sea que son los grandes ganadores de esta jornada. Y yo creo que además, pues esto beneficia bastante a los que yo creo que mejor estaban en forma, porque la Roma al final había tenido ese último mal resultado la semana pasada, pero en sensaciones pues se le ve bastante bien. Y el Inter, que yo creo que ha puesto ya la sexta directamente y que ahora mismo, viendo el nivel de juego y que también el tema de experiencia, ¿no?, que comentaba, yo creo que ahora mismo, viendo cómo va todo, a lo mejor son el máximo candidato que tenemos en el calcio. Parece que sí, y es muy curioso porque las 3 primeras jornadas no estaban, me parece que ni en la mitad alta de la tabla, perdieron 2 de las 3 Ujú. primeras jornadas, si no me equivoco, y bueno, otro equipo de los que ha remontado increíble y bueno, al final, o sea, también es cierto que les tocaba estar aquí desde el principio, ¿no? Pero Sí, otra sí. vez, con el Aston Villa antes, no les quita el mérito que tiene esa remontada después de un inicio malo. Y sí, el Nápoles es cierto que pierde y seguramente tiene el partido más complicado, ¿no?, ante el Bolonia, que al final está a un Ujú. punto suyo. Y además está teniendo muchísimas bajas el Nápoles, pero bueno, aún así esperaba un poquito más yo. Y la Roma, que yo creo que sigue siendo la gran sorpresa de la temporada, que ya bueno, del curso pasado, con el cambio de entrenador, mejoraron muchísimo y seguramente si contamos los puntos que llevan desde el cambio de entrenador hasta ahora, pues quizás son el equipo que más puntos se ha hecho. Sería muy interesante ese dato, la verdad, podríamos haberlo buscado. Pero bueno, sí, en general, bueno, es que la serie es una locura, o sea, como cada semana, igualdad al máximo y contrasta, evidentemente, como cada semana también, con la Bundesliga, donde esta semana habíamos tenido, una oportunidad, pero hay varios equipos que no la han sabido aprovechar. ¿Por qué? Pues Ujú. porque el Werder Bremen ganó 2-1 al Wolfsburgo, el Leipzig perdió 3-1 ante el Hoffenheim, el Borussia Dortmund empató a 1 ante el Hamburgo y ninguno de los 2 aprovechó el pinchazo del Bayern de Múnich ante el Unión Berlín 2-2. El que sí que lo hizo es el Bayer Leverkusen, que ganó 6-0 ante el Heidenheim, el Mönchengladbach, que volvió a ganar 3-1 ante el Colonia, 2-1 ganó el Friburgo al San Pauli, 3-2 el Stuttgart, que también lo aprovechó ante el Augsburgo y 1-0 también el Frankfurt ante el Mainz 0-5. Pero bueno, aún así, a pesar del pinchazo del Bayern de Múnich, a pesar del primer partido que no gana en este curso, que es una completa locura, sigue el líder holgadamente. Sí, efectivamente. Además, lograron mantener la racha de imbatible, además, justo en el último minuto que Kane empató, así que esa racha de imbatibilidad pues todavía la tienen, así que veremos hasta cuándo la mantienen. Y luego sí, el Dortmund justamente también le empataron en el último minuto en este caso, o sea que por esa parte se le fue ahí en la última jugada. Y luego el Leipzig, que directamente ya ni empate ni nada, directamente perdieron. Que claro, a ver, Claro, viéndolo así, como jugaban antes que el Bayern, pues se les puede perdonar, entre comillas, porque no sabían 100% si el Bayern iba a perdonar, pero la verdad que es bastante duro que justamente la jornada que el Bayern pues no tiene la mejor versión, no acaba de encontrar su juego y que además pues pincha directamente, pues es una pena que justamente los dos perseguidores más directos que más cerca estaban no consiguen sumar de tres, aunque el Leverkusen, que está ahí un poquito más alejadito, pero que todavía está por allí, pues sí a que 8. sumó de tres. Sí, es que bueno, de hecho, el Leipzig de haber ganado se ponía a 3 puntos solo, que es una cosa espectacular viendo el nivel del Bayern de Múnich. De hecho, hasta la jornada, bueno, hasta esta jornada, que no habían perdido ante el Hoffenheim, solo habían empatado ante Borussia Dortmund y ganado, o sea, perdido, perdón, ante Bayern de Múnich. O sea, que la temporada estaba siendo, pues, prácticamente perfecta en la Bundesliga, viendo los estándares, ¿no?, a los que se mide el Leipzig con un Bayern de Múnich, pues, que ha hecho el mejor inicio de la historia de Europa prácticamente. Pero sí, bueno, si teníamos una mínima esperanza de que alguien le pudiese competir el título, era esta jornada, ¿no? Cuando el Bayern ha pinchado, como bien has dicho tú, ha salvado el invicto, que es importante porque yo creo que, estoy convencido que se puede mantener incluso hasta el final de la temporada. Es interesante ver eso. Por cierto, marcó un golazo espectacular, hay que decirlo. Luis Díaz Brutal. marcó un golazo increíble, uno de los bueno, yo creo que va a ser uno de los goles de la temporada. Ojo que no esté al Puskás, porque no entiendo por dónde entró esa pelota. Y sí, es verdad que fue claramente el peor partido de la temporada del Bayern de Múnich. De hecho, se tuvieron que salvar, al final. Pero bueno, al final, pues, son estas cosas que tienen los campeones, los grandes equipos, que, al final de temporada, cuando ganan todo, se recuerda, ¿no?, este partido de hoy: "Mira cómo salvamos aquí, cómo este invicto lo salvamos en ese día", que al minuto 90 con un gol espectacular por la escuadra, sin ángulo, no sé qué. Y bueno, pues un empate que es verdad que, o sea, no se puede sacar nada positivo porque es un mal partido del Bayern, ¿no? Pero es el primero que hacen en toda la temporada. Sí, efectivamente. Además que, como bien comentas, no creo que este sea el caso, pero hay veces que los campeonatos se definen por un punto. Así que, bueno, es mejor, evidentemente, sumar de uno que directamente perder el partido, que además en este caso se mantiene la racha. Pero sí, yo creo que sobre todo lo más destacable que vimos es ese golazo de Luis Díaz que comentas, que yo creo que, sobre todo, lo brutal de la jugada es
que yo creo que todo el mundo pensaba que se iba a ir la pelota Ah, y bueno, luego ahí al defensa estupendamente. O sea, yo eso ya es brutal y luego cómo la coloca, yo creo que evidentemente pilla al portero un poco descolocado porque si no es muy difícil que entre, pero es que igualmente entra pegadísima al palo, o sea, es un golazo brutal y que yo creo que esto también pues define el fichajazo que ya se ha visto en otros partidos, sí, ¿no? sí. Pero Luis Díaz, que ya contra el PSG pues rindió perfectamente, es cierto que con la expulsión quedó un poquito ahí maquillado, pero igualmente en su tarea que es presionar y meter goles, el tío la verdad que no para. Está rindiendo genial y el Bayern, que sigue primero con 28 puntos, a 6 del Leipzig, a 7 del Borussia Dortmund y el Stuttgart, a 8 el Leverkusen y ya, bueno, Hoffenheim también en Europa, Eintracht de Frankfurt, Werder Bremen, Colonia, Friburgo, Unión Berlín, Borussia Mönchengladbach, que mira cómo ha salido ahí en 2 victorias, ha ganado 6 puestos, Hamburgo, Wolfsburgo, Augsburgo, San Pauli en ese playoff de descenso y los que descenderían ahora mismo Mainz y Heidenheim. Sí, el único que se ha desmarcado de los puestos que van todos acabados en Urgo ha sido el Friburgo, que se ha quedado un poquito más adelante, pero el resto están ahí pegaditos. Y sí, yo creo que es sobre todo muy destacable como el Mönchengladbach, como decías tú, que con tan solo 2 victorias, digo entre comillas con tan solo, porque evidentemente cuando estás en descenso cuesta mucho obtenerlas, pero ya vemos que si vas sumando es fácil que irte del descenso, aunque también es cierto que está súper apretado también, o sea que por esa parte, incluso en la liga ha pasado lo mismo, ¿no? Que ganas un partido ya sales de esa zona, así que la cosa está súper igualada también. Correcto, y para aún así, yo creo que del Mönchengladbach hay que esperar, o al menos había que esperar a inicio de temporada, que estuviesen más en Europa que no en descenso. Pero bueno, sigue, como bien has dicho tú, teniendo mérito haber remontado una situación complicada que, por ejemplo, la Fiorentina o Wolverhampton en otras ligas no están consiguiendo. Y si queréis seguir viendo este tipo de remontadas, ya sabéis qué es lo que tenéis que hacer, ¿no? Dejar un pedazo de que este vídeo os ha gustado, suscribiros al canal si no lo estáis todavía y activar la campanita para conseguir todas las notificaciones. Además de eso, no olvidéis seguirnos en... En nuestras redes sociales, TikTok, Instagram y Twitter, que las tenéis en la descripción, le dais al enlace, nos seguís, dais like, compartís con vuestros amigos, con vuestra familia, con quien queráis, y nos ayudáis, como siempre decimos, un montón, y os lo agradecemos mucho. Muy bien, pues con todo esto dicho, nos despedimos. Adiós. Chao.